Las elecciones en Brasil, de su impacto no solamente en el país vecino, sino también a nivel regional por esta diferencia de poquito más de 5 puntos entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro, favoreciendo al ex presidente del Brasil, del Partido de los Trabajadores, sobre el actual mandatario. Escuchamos lo que decían ambos y ya lo analizamos junto con Beru Ruilabeitia y con Ale Loucau, aquí en la mañana del Noticiero TV Pública. Existe o sentimento, como disse parte da população, que a vida dele não ficou igual o que estava antes da pandemia, ficou um pouquinho pior. E a tendência é buscar um responsável, tá? E o responsável sempre é o chefe do executivo. Eu acho que os eleitores dele são muito mais simpáticos a mim do que ao outro lado, tá? Ele sabe que teremos eleições, estamos no segundo turno das eleições mais importantes do Brasil. O que me preocupa é o Brasil perder a sua liberdade, o Brasil caminhar com a esquerda nos caminhos da Venezuela, da Argentina, né, da Colômbia e também lá do Chile, tá? E Nicarágua. Essa é a preocupação. A luta continua até a vitória final. Esse é o nosso lema. Eu nunca ganhei uma eleição no primeiro turno. Parece que o destino gosta de me fazer trabalhar um pouco mais. E nós vamos ganhar as eleições outra vez. É graças a pessoas como vocês. É graças às mulheres, homens e jovens que estão aqui que o Partido dos Trabalhadores vai ganhar as eleições no segundo turno. E vamos ganhar porque o Brasil precisa de nós. Un Lula da Silva recargado después de este resultado, 5 puntos por encima de Jair Bolsonaro, Luis Ignacio Lula da Silva, y un equipo de la televisión pública que está en Brasil. Así que en un ratito nada más vamos a estar en contacto con ellos a propósito de cómo amaneció este lunes Brasil después de este resultado electoral con una segunda vuelta para el 30 de octubre. Por eso ya mismo comenzamos a analizarlo. Ale, a ver, este resultado, esperado o no esperado, todos hablaban de la posibilidad de ganar en primera vuelta. Sí, así es. Durante los últimos días previos a la elección se hablaba de que era, cada vez más posible de que Lula ganara en primera vuelta. Bueno, no sucedió, no se equivocaron igual tanto las encuestas respecto de la cifra del porcentaje que sacó Luis Ignacio Lula da Silva, pero sí en el porcentaje que sacó Jair Bolsonaro, por el cual se esperaba, ninguna encuestadora lo daba superior a 40 puntos, 39. Yo creo que la más optimista, porque recordemos, a principios de la semana pasada estaba en 33 puntos, 33% Bolsonaro, y terminó sacando 43% de los votos. ¿Y por qué, Ale? ¿Por qué sucede esto? Digamos, ¿son los votos de alguno de los otros 11 o de alguno de los otros 9 candidatos que fueron a Bolsonaro? Bueno, eso habrá que analizar, a ver cuál es la razón por la cual las encuestadoras, por ese lado estuvieron un poco flojas. En principio sí, se puede ver, por ejemplo, que Simone Tebet y Ciro Gómez bajaron un poco en la cantidad de votos que por lo menos tenía su intención. Ciro Gómez tenía intención cerca del 8% hace algunas semanas atrás, terminó saliendo por atrás de Simone Tebet, que con es un 3% de votos, ¿no? Así es, una muy buena performance de esta tercera candidata, pero en particular me parece también que es parte de esa subestimación que se tiene sobre el voto a la ultraderecha. Quizás haya algún tema con cómo contabilizarlo, ¿no? Porque evidentemente Bolsonaro sacó una cantidad importante de votos, ¿no? Y contanos, por favor, Ale, ¿qué pasa con ese tercer puesto y cuarto puesto que suman casi un 7%, si uno hace una cuenta rápida, ¿no? Ese 7% de Ciro Gómez y de la senadora Simone. ¿Pueden llegar a ir a Lula el próximo 30 de octubre o no necesariamente? Y esa es la incógnita, ¿no? Estamos hablando de 10 millones de votos. Claro, aproximadamente entre todos los candidatos que no son Lula y Bolsonaro, hablamos de 10 millones de votos, más los que fueron nulos y blancos, que en general eso no se suele modificar en la segunda vuelta, pero también tenemos que pensar que cada segunda vuelta tiene su regla propia, ¿no?
Entonces tampoco podemos saber, pero bueno, ahí va a estar el foco para el próximo 30 de octubre, en donde los 10 millones de los candidatos, que no son los dos principales, más los nulos y blancos, van a probablemente decidir, en este caso, quién es el nuevo presidente, y también recordar que entre Lula y Bolsonaro la diferencia fue de 6 millones de votos, sacó Lula más que Bolsonaro. Pero por otro lado también hay que destacar lo que a mí me parece una muy buena elección de Bolsonaro, teniendo en cuenta que ganó las gobernaciones de San Pablo, bueno, no menos importante por el peso que tiene San Pablo en Brasil, Río de Janeiro y Río Grande do Sul. Estamos hablando de 3 gobernaciones clave, y en el caso de San Pablo, bueno, Haddad, que era el candidato, perdió por bastante también. Haddad, recordemos, el candidato a presidente en la elección pasada. Y otro tema que también, más allá de que haya segunda vuelta, es la Cámara de Diputados y de Senadores, que quedó en mayoría Bolsonaro, tanto en diputados como en senadores. Eso es un dato también más que interesante y preocupante en relación al avance y a la estabilidad que supo mantener Bolsonaro como parte de la extrema derecha. Ale, ¿qué debería cambiar Lula para justamente que esa diferencia lo favorezca, o qué debería cambiar Bolsonaro, ¿no? Como para subir un poquito? Eso en un minutito, porque analizamos ya mismo lo que es el impacto en nuestro país y cuáles han sido las repercusiones, básicamente en la Argentina, de este resultado electoral en Brasil. Vero. Bueno, lo anticipábamos, Silvia. También hay grieta en la República Argentina entre aquellos que apoyaron a Jair Bolsonaro y a Lula da Silva. Claramente el oficialismo, el Frente de Todos, los progresismos, respaldando al candidato del PT. Por el contrario, los sectores más conservadores, las derechas en la República Argentina, recostándose en, bueno, Jair Bolsonaro y apostando a una reelección. Pero vamos a repasar algunas de las publicaciones que hubo a través de las cuentas de Twitter, sobre todo desde el oficialismo. En primera instancia, Felipe Solá, que fue canciller, hoy en el Instituto Patria, trabajando con Cristina Fernández de Kirchner. Y muy cercano a Brasil también, ¿no? Felipe Solá. Exactamente. Los pueblos no quiebran, la lucha continúa. Vamos Lula, fuerza Brasil. El posteo entonces de quien fue también gobernador de la provincia de Buenos Aires a través de su cuenta de Twitter. Pero hubo más publicaciones desde el oficialismo. En este caso vamos a ver a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que recordemos, el sábado pasado cerraba la campaña de Lula en Brasil, en la ciudad de La Plata, con un acto que encabezó en la Facultad de Periodismo. Felicitaciones al pueblo de Brasil por la jornada democrática. La publicación de Axel Kicillof junto a una foto en la que se lo ve, claro, con Lula da Silva. Kicillof saluda al pueblo de Brasil, no saluda a Lula da Silva. ¿Y por qué decimos esto? Porque sirve para preguntarle a Vero, antes de seguir con los posteos, ¿qué pasó con los dirigentes más relacionados con el kirchnerismo? Entre otros, la vicepresidenta Cristina Fernández, porque de lo que se ha hablado en las últimas horas es que Cristina no saludó a Lula da Silva en las redes. Cristina Fernández de Kirchner se mantuvo en silencio durante la campaña y también ahora ya con el resultado de las elecciones del día de ayer. Las interpretaciones todas, las más fuertes, que está vinculada con la influencia que puede tener la posición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a propósito de las trascendentales elecciones de Brasil. Además, también hay que recordar el sueño de la patria grande, ¿no? Sostenido en su momento por Néstor Kirchner. Recordemos aquella imagen tan fuerte del no al ALCA con un Lula da Silva presidente de Brasil, Evo Morales presidente de Bolivia, Hugo Chávez presidente de Venezuela. Bueno, esa imagen es la que se repite, claro, en las expectativas, sobre todo del Frente de Todos. Cristina Fernández de Kirchner en silencio, pero sí seguimos repasando algunas de las publicaciones. En este caso, Sergio Massa, el ministro de Economía de la Nación, inmenso Lula, escueta la publicación del titular del Palacio de Hacienda y esa foto, la del abrazo de Lula da Silva con el ministro de Economía. Y nos queda el presidente de la Nación. Y nos queda el presidente de la Nación, Alberto Fernández, también, claro, a través de su cuenta de Twitter. Felicito a mi querido Lula da Silva por su triunfo en primera vuelta y hago llegar mi sincero respeto al pueblo de Brasil por su profunda expresión democrática. La referencia entonces del presidente argentino, primera vuelta, bueno, ahora habrá que depositar las expectativas en el balotaje. Decíamos, ¿qué pasó en la oposición? Victoria Villarruel de Avanza Libertad apoyando abiertamente a Bolsonaro, del mismo modo que Javier Milei. Miguel Ángel Pichetto, Republicanos Unidos, a través de su cuenta de Twitter antes de las elecciones, también apoyando. Y Joaquín de la Torre, el candidato de Patricia Bullrich para la provincia de Buenos Aires, que fue funcionario de Vidal, también a través de su cuenta de Twitter, dirigentes de la oposición apoyando a Jair Bolsonaro. Gracias, Vero. Vamos a